El Evangelio del día de hoy nos muestra la confesión de Pedro. Yo quisiera hoy dividir la homilía como en dos partes. La primera, voy a empezar hablando de lo que Jesús dice después de que Pedro confiesa, lo que confiesa, que ya lo hablaré, lo que dice Pedro de Jesús precisamente, y dice varias cosas, pero yo me voy a centrar en dos principalmente, en su orden, como está ordenado en el Evangelio. Entonces empiezo con lo primero que dice, es una alabanza, si se quiere, es una bienaventuranza, porque lo que Pedro ha dicho, dice el Señor, lo voy a leer: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto es esa profesión de fe, esa confesión de su fe, eso que acaba de confesar Pedro. Por tanto, entonces lo que el Señor está hablando es algo sobre la confesión de Pedro. No te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe, el confesar a Jesús como Pedro lo hizo. Voy ahorita a leer la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión básica de creer que Jesucristo es el Mesías o el Cristo. Jesucristo es el Cristo, es el ungido. Ya más adelantito hablaré de ello. No es algo que venga por un recurso humano, no es algo que venga al ser humano por sabiduría humana, no es algo que nosotros adquiramos en ningún libro, ni tampoco en ninguna universidad o escuela, sino que es algo que se adquiere como revelación divina, como regalo de Dios. Inmediatamente dicho esto, tengo que aclarar algo. No quiere decir, porque la Iglesia Católica nunca, en los siglos que lleva, nunca ha despreciado la mente humana, ni ha despreciado tampoco la sabiduría humana, de ninguna manera. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que la mente humana es capaz de Dios. ¿Qué quiere decir que la mente humana sea capaz de Dios? Que el ser humano, ustedes y yo, podemos con nuestra mera razón humana tener un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento es limitado, ese conocimiento llega hasta cierto punto, y la plenitud del conocimiento de Dios se adquiere a través de la revelación divina, es decir, del don de Dios, del acercamiento de Dios. Pero la mente humana por sí sola sí que puede alcanzar ciertos conocimientos, pero ninguno de ellos perfectos. El conocimiento perfecto, si es que se puede decir perfecto, viene, repito, como una revelación y como un regalo de Dios. Y digo esto porque no quiero que se malinterprete. Cuando digo que la profesión de fe y la fe que acabamos de escuchar de San Pedro es revelación divina y de ninguna manera es un conocimiento meramente humano, no estamos menospreciando de ninguna manera la razón, porque si se nos dio es porque es buena, y no solo es buena, sino que hay que utilizarla, ¿no?, para algo, porque es también un regalo de Dios. La tenemos para utilizarla, aunque sea un poquito, pero tenemos que utilizarla. Muy bien, pero el texto queda clarísimo, que la fe y el conocimiento perfecto de Dios es un regalo de Dios, y por tanto hoy sería un muy buen día para, con humildad, pedirle al Señor que nos dé ese regalo a cada uno de nosotros, de su conocimiento, del conocimiento divino. Eso es lo primero que dice Jesús a propósito de la confesión de fe de San Pedro. Lo segundo: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y continúa, pero yo paro ahí, ¿ok? Porque ahorita ya voy a la confesión de fe, porque sería muy largo pues si meditáramos cada cosa que ha dicho el Señor de Pedro. Dos cosas fundamentales dice el Señor en esta frase. La vuelvo a leer: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia
entonces queda edificada sobre Pedro. De dos maneras se entiende eso de edificarla sobre Pedro. La primera interpretación es que queda edificado sobre la confesión que Pedro acaba de hacer. Es decir, sobre tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La iglesia, como núcleo fundamental y fundante también de su fe, profesa que el Señor, que Jesús es el ungido, que es el Mesías, el Salvador, que es el Hijo de Dios vivo. Esa es la profesión básica de la iglesia. Y entonces sobre esa profesión o esa confesión de fe de Pedro queda edificada toda la iglesia. Por tanto, todo cristiano católico debe de confesar y creer que el Señor es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, que es Dios con nosotros. No podemos confesar otra cosa. La iglesia cristiana tiene como núcleo de creencia y de fe esa verdad que es revelada, y que esa de creer que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías es una creencia, es una fe que no la podemos creer solamente por la razón humana, sino que necesitamos el regalo de Dios para poder creer. Y lo segundo, o la segunda manera como se interpreta, es la persona. Pedro es no solo la confesión de Pedro, sino también la persona, es decir, Pedro, el ser humano Pedro. Sobre Pedro se ha edificado la iglesia, no solamente sobre lo que él profesó y confesó, sino sobre su persona. Y nosotros, pero eso es una interpretación, valga decir, netamente católica, porque somos nosotros los que creemos en la sucesión de Pedro, o en el sucesor de Pedro, que para nosotros es el Papa. Y podemos ir hacia atrás y llegamos a Pedro, desde León XIV a Pedro. Hay un Papa. Y Pedro, ese es el Pedro, el Papa es el Pedro para nosotros. Y entonces esta frase muestra la gran unidad de la Iglesia Católica. Unidad en lo que profesamos y confesamos, y unidad en una persona que sostiene esa fe, que para nosotros es Pedro, en nuestro caso el Papa. El Papa entonces da unidad a la iglesia, unidad, repito, en la profesión de fe o en la confesión de fe y en toda la creencia que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy entonces es un día también oportuno para pensar en el Papa, orar por él, para pensar en la unidad de la iglesia, no solo en la unidad de lo que profesamos y creemos, sino en la unidad manifiesta, revelada y puesta allí en el Papa, que es el que nos une a todos en una misma fe y que protege esa fe. Eso, lo primero, lo que dice Jesucristo a propósito de la confesión de fe de Pedro. Ahora voy a meditar rápidamente, espero yo, en la confesión en sí de San Pedro. ¿Qué dice San Pedro de Jesucristo? Dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Utiliza un artículo definido, el Mesías. No quiero llevar gramática del castellano, pero pues toca decirlo, ¿no? No es uno indefinido, es decir, no dice un Mesías, ese es un artículo indefinido, un Mesías, en contraposición al artículo indefinido. San Pedro usa el artículo definido, el Mesías, es decir, Jesucristo es el Mesías, no hay otro. Si hubiese dicho es un Mesías, hubiese dicho que hay otros Mesías, pero no, él de ninguna manera lo deja bien clarito, es uno solo, es Jesucristo, el Mesías, el ungido. Le está diciendo entonces San Pedro a Jesús: tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, porque el ungido es el Rey, tú eres mi Rey, mi Salvador, mi Mesías, mi Cristo. La palabra propiamente sería Cristo, porque está escrito el Evangelio en griego,
y el griego es Cristo, pero aquí se utiliza la traducción más del hebreo, que es Mesías. Pero es lo mismo en últimas. Rey, mi Mesías, mi Cristo, mi ungido. ¿Qué significa? ¿O cómo podríamos entender que esa palabra Cristo, Mesías, ungido, Salvador? Mire, dos cosas fundamentales, hay más, podrían ser más, pero quisiera yo que pensaran en dos cosas de cómo entender qué es el Mesías, el Cristo para nosotros. Él, no un. Primero, es la respuesta a cualquiera y todas las preguntas más profundas que pueda tener el ser humano. Jesucristo. Todas las preguntas del ser humano quedan respondidas en Jesucristo. Quienes gastan su vida encontrando respuestas profundas de su propia vida, solo podrán encontrar esa respuesta en Jesucristo. Él es la respuesta. Él es aquel que responde las profundidades de nuestro ser, o a las profundidades que se cuestionan en nuestro ser. Lo segundo, Él es, por ser Mesías, el Cristo, el Salvador, el sentido de la vida del ser humano. Nos gastamos la vida, muchos de nosotros o todos, encontrando un sentido a esta vida. Pues bien, el único que le puede dar sentido a esta vida es Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el ungido. El único que puede dar sentido a mi vida es Él. Por tanto, quien no lo tenga a Él en su vida, encontrará que su vida no tiene sentido. Quien no lo tenga a Él en su vida, encontrará que no hay nada quizá por qué vivir y luchar. Y entonces es su vida un sinsentido. El único que da sentido a todo esto que tenemos aquí y poseemos aquí es Jesucristo el Señor. Y entonces Él se convierte en la respuesta a mis preguntas y el sentido de mi vida. Él es el todo de mi ser. También dice San Pedro que Él es el Hijo de Dios vivo. Dos cosas que muestran también lo profundo de la fe cristiana. Lo describe como hijo de Dios. Y nosotros, San Juan dice al inicio de su evangelio, que nosotros también somos o nos hemos convertido a través de la fe en hijos y en hijas, evidentemente, de Dios. La misma condición de Jesucristo o la misma relación que tiene Jesucristo con su Padre es la relación que nosotros adquirimos con el Padre de Jesucristo, con Dios Padre. Es una relación íntima de padre a hijo, de padre a hija. Y entonces la fe que profesa San Pedro y que debemos de profesar nosotros es una fe que tiene que ver con una relación amorosa, íntima, profunda con aquel ser divino que llamamos Dios, que llamamos también Padre. Y entonces San Pedro nos invita a entender que nuestra fe es una fe relacional. Entrar en relación con Dios, Padre. Y repito, una relación de amor, una relación de intimidad, como nunca podríamos tenerla con otro ser. Esa es la relación que lleva a lo que nosotros llamamos fe. Fe es eso, entrar en esa relación profunda con ese Dios amoroso. Y lo último que dice, y voy rápido, para acabar rápido, es que ese Dios que es Padre está vivo, es vivo. Vivo porque no está muerto, evidentemente, y que no esté muerto quiere decir que nosotros tenemos un Dios al cual le podemos hablar hoy, aquí y ahora. Es decir, tenemos un otro ser, es un Padre, tenemos un ser, y entonces esa relación es de un, vuelvo atrás a lo que decía, de un yo con un tú, de un tú con un yo. Esa es una de las premisas básicas del cristianismo. Nosotros no creemos que Dios es como una energía o una fuerza que es impersonal. Nosotros creemos que Dios es una persona, es un Padre,
y con el cual podemos entrar en relación. Eso de que es energía, no sé si lo hayan escuchado. Ay, sí, ¿quién es Dios? Es una energía, la energía del universo. No, nosotros no. Nosotros decimos es una persona con la cual podemos entrar en comunión. Hay un tú y hay un yo. El yo y el tú. Y entonces para que sea persona tiene que estar vivo. Si fuera una energía, pues podría ser muerto, ¿no? Porque una energía, la energía es eso, energía, no hay una cosa viva. O bueno, yo no soy un experto en física, a lo mejor dirán que sí está viva la energía. No sé, pero lo que quiero decir es que es un ser vivo, actuante, que actúa aquí y ahora y quiere entrar en comunión conmigo. Pero por ser vivo, hay dos cosas que se pueden decir. Que Él es aquel que da la vida, esa vida que usted y yo tenemos y por la cual podemos estar aquí, nos viene de Él. Nos viene de Él. Toda vida viene de Él, porque Él es el Dios vivo, que por ser el Dios vivo es la fuente de toda vida. Todo lo que está vivo tiene esa vida porque le ha venido de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Y también la otra manera de entenderlo, no digo que sea una o la otra, sino que son juntas, es el que sostiene toda vida. El universo, todo Él. Es decir, el universo, y por tanto ustedes y yo, tenemos nuestra vida porque nos viene de Él, pero no solo tenemos nuestra vida porque viene de Él, sino que se sostiene porque Él la sostiene. Y ahí es donde entran a jugar las manos mías, ¿no? Que a mí me gusta a veces hablar con las manos, entonces voy a hablar con mis manos en este momento, o no con las manos, sino ayudado de las manos. Entonces, Dios Padre es la fuente de toda vida, es ahí es donde yo digo así, hago así, Él la da, Él da la vida, pero no solo la da, sino que la sostiene. Y ustedes y yo estamos aquí porque Él tiene las manos así sosteniendo este universo y cada uno de nosotros, pero cuando la quite así, ¡puf!, todo se acaba. Ahí ya la quitó, no, la tiene ahí puesta aquí. Todo viene de Él, todo lo que tiene vida viene de Él y todo lo que está vivo se sostiene en Él. Y muchas más cositas dijo San Pedro, pero dejémoslos por ahí así hoy, ¿ok? Mucho más. Por eso es que la fe de San Pedro es fundamental y fundante, funda la Iglesia Católica y lo primordial de lo que nosotros creemos. Pidámosle entonces al Señor que nosotros podamos entonces, con la celebración de esta Eucaristía, acrecentar nuestra fe, crecer en nuestra fe y creciendo en nuestra fe, tener una relación más íntima con el Señor. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos juntos nuestra fe. Creo en un